Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. Tengan un día más de paciencia. Con Flor Halfon, actualidad en La Negra Pop. Ay, qué ganas de llenarme de actualidad que tengo, Bárbara. Yo te quiero decir una cosa. Si solo vas a ir maquillada a lo de Maxi Montenegro, siento que somos de la segunda marca de tu interés. ¿Pero por qué vos tenés maquilladora para ofrecer? Perdóname. Porque Maxi tiene. Un delineado te hago, un delineadito te hago. Pero si vas a hacer la comparación, te digo, Maxi tiene maquilladora para ofrecer. Y ¿Vos yo tenés? también, se llama Bárbara Veterano. Bueno, lo podemos conversar. Tengo un delineadito lindo, hasta pestaña postiza te pongo. Espectacular, y llego ya maquillada. Antes que comiences, quiero agradecer el regalo que me hizo Florencia Halfon Laxman, La corrupción mata, su libro, Las verdaderas causas de las tragedias argentinas. Lo voy a leer con mucho interés, Flor. Muchas gracias por la dedicatoria también. Gracias a vos. Hoy a las 8:32 tiene que ver con eso. 8:32 de la mañana hubo acto porque se cumplieron 10 años de la tragedia de Once, aquel choque del tren Sarmiento contra la estación de Once, que fue el 22 de febrero de 2012 y que provocó 52 muertos y 789 heridos. En realidad ustedes van a ver en distintos lugares que por ahí hay carteles que dicen 51 muertos. Si ven más en detalle adentro de ese uno de los carteles, dice +1, porque había una mujer que estaba embarazada a muy poco de parir y murió ella, y su marido, que sobrevivió al choque, le dijo a la justicia, le pidió por favor a la justicia que su hija por nacer estuviera registrada como uno de los fallecidos, porque había sido una ilusión muy grande de esa pareja. Entonces se cuentan 52 fallecidos, pero en realidad la justicia cuenta 51. Tengo entendido que hoy en el andén donde se sufrió la tragedia, hubo como un homenaje, un acto homenaje, ¿no? Exacto, por eso se hace todos los años ese acto. 8:32 suena la alarma. El acto de hoy lo condujo el periodista Diego Leuco, leyó un comunicado, también hablaron algunos familiares, y lo que están reclamando ahora es que se ratifiquen algunas condenas de parte de la Corte Suprema, pero la verdad que esta causa ha avanzado en un tiempo récord. Menos de 2 años después del hecho hubo 21 condenados, entre los que se contaban los exsecretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi, que estaba en el puesto cuando ocurrió el hecho, hoy ya está en condicional por los cursos que hizo en prisión; Ricardo Jaime, que la justicia consideró que había sido el que había generado ese entramado de corrupción, que no se había detenido, decían, en su gestión posterior, pero por eso fue a quien más condena le dio, y por eso él sigue preso, y además porque tiene otras causas de corrupción que se le juntaron, y hoy es el único de estos 21 condenados que sigue en la prisión. Cirigliano, titular de TVA, está en prisión domiciliaria, pero el único que sigue en la prisión. Era más joven que... Por una cuestión de Jaime. En los tiempos de pandemia, según en qué juez cayó, hubo mucho reclamo. También lo había pedido Schiavi y no lo consiguió, pero hubo mucho pedido según distintas afecciones que tenían los detenidos de todas las causas. Hubo mucho pedido de, si se contagia puede ser un riesgo, y entonces mejor que esté en su casa, y Cirigliano lo consiguió. Pero Jaime es el único que sigue en una cárcel común, que es una situación distinta a la de todos ellos. ¿Cómo estará, no? Yo lo vi, lo fui a visitar a la cárcel de Seiza, hicimos una entrevista para el libro, y lo que más me llamó la atención fue que es el único de todos los que entrevisté a varios, sobre todo de los exfuncionarios que estuvieron involucrados en esta causa, el único que no se acuerda, y dice con todas las letras que no se acuerda, porque podría hacerse el distraído, no se acuerda qué estaba haciendo el 22 de febrero de 2012. A mí me llamó mucho la atención porque eso. Uno, qué sé yo, incluso porque él dice, yo ya no tenía nada que ver, yo ya no era funcionario, pero uno, no sé, supongamos que en este programa yo mañana me voy y el año que viene sucede cualquier cosa espectacular, mala, no importa, entonces se gana el Martín Fierro, cualquier cosa. Yo me acuerdo cómo me entero de una situación muy zarpada. Donde vos estuviste. De un lugar donde vos estuviste y tuviste mucho que ver con ese lugar. Algo que te deja en shock. Me parece que uno se acuerda, y que incluso si uno no se acordara haciendo algo tan dramático, uno inventa, genera una situación. Me llamó la atención que él reivindicara. O hace un esfuerzo por ver de nuevo dónde carajo estaba en ese momento. Claro. No lo negás. Me resultó muy llamativo que reivindicara ¿El Motorman esto. Córdoba?
Marcos Córdoba cumplió su pena también, un poquitito menos de lo que tenía 3 años y 3 meses y cumplió un poquito menos también por los cursos intramuros. Hubo mucha discusión respecto de estos cursos que se hacen puertas dentro de la prisión, porque lo que decían los familiares de víctimas es: una cosa es que vos a una persona que no tiene de qué trabajar cuando sale de prisión le enseñes un oficio, no sé, electricista, carpintería. Claro. Y otra cosa es que alguien, un exfuncionario que tiene toda la preparación necesaria, le des un curso y que eso le permita tener menos tiempo en prisión. Como que lo que decían es: no es todo el mundo igual para eso. Y sin embargo, bueno, pero hoy la legislación dice, en todo caso ellos lo plantean para que se hable de esto y se plantee una nueva legislación, pero hoy la legislación dice que sí, que tienen derecho a hacer cursos intramuros y que eso les achique un poco el tiempo de la pena. Son unos meses, tampoco es tanto tiempo, pero obviamente que para quienes están en esa situación, unos meses cambia muchísimo el panorama. También fue condenado el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, que está en libertad desde 2020, pero que no estuvo preso por 11, sino por otras causas. Por eso lo que están pidiendo ahora los familiares es que la Corte ratifique esa condena para que sí esté preso por 11, o que por lo menos sí esté condenado por 11. Para los usuarios del tren Sarmiento, esa tragedia fue algo que nos marcó la vida. Para siempre. Para sí, siempre, sí. Para siempre, porque se viajaba en unas condiciones realmente inhumanas en las cuales uno ya se había acostumbrado. Ya se había acostumbrado a que las puertas no cierren, ya se había acostumbrado a que no haya vidrios, uno se había acostumbrado a viajar de una manera casi indecente. Total, y si los trenes no tienen mantenimiento, en 10, 15 años con estos trenes nuevos va a pasar lo mismo, porque eso es lo que sucede hablaban antes del auto, eso es lo que sucede con cualquier vehículo, con cualquier transporte, cuando pasa el tiempo. Si no tiene el suficiente mantenimiento, puede pasar algo así de dramático, así que es importante que lo tengan, como las vías y todo lo que hace falta al mantenimiento del tren. Lo curioso de aquel fallo en su momento había sido que, por un lado, la justicia había considerado que el motorman fue negligente porque tendría que haber hecho maniobras para evitar esa situación, y por otro lado decía, bueno, igual la magnitud de este hecho, la cantidad de muertos que hubo, la cantidad de heridos, está vinculada a la falta de mantenimiento de los trenes. Entonces también consideró responsables a los exfuncionarios y a las autoridades de la concesión de los trenes. Y entonces eso había llamado mucho la atención porque eran como dos cosas que confluían ahí en este fallo, que también recordarán que había generado muchísima controversia, que casi 60 horas después se encontró, recién 60 horas después, 58 en realidad, se encontró el cuerpo de Lucas Menguini Rey en el tren, que ustedes se acuerdan que en las primeras horas había muchas familias, no sé, había como 10 familias que estaban buscando a sus familiares diciendo, creencias. Che, no, estoy seguro que viajó, y después por ahí había algunos familiares que no habían viajado finalmente y por ahí a esa hora estaban durmiendo, entonces no se habían enterado que los estaban buscando, otros que por ahí estaban internados pero por el shock que generó esa situación, pero no les había pasado nada, y de repente había quedado una sola familia que era la familia de Lucas Menguini Rey buscándolo. Esto también fue una causa paralela que quedó ahí bastante perdida, pero que fue una causa donde también los familiares señalaban por un lado al fiscal y por otro lado a los bomberos, porque había sido una desesperación muy grande cuando dijeron no queda nadie más adentro del tren, lo habían recontraasegurado, y después fue encontrado el cuerpo de Lucas en algo que todos recordamos porque fue una situación tristísimo. Muy, muy triste. Lucas, un músico del oeste también, sí, ¿no? Exactamente. Un músico a quien después su familia despidió con su música. No sé si recordás un funeral claro. Que hicieron muy íntimo para... Primero hicieron una especie de acto frente a la prensa, dieron su posición respecto a todo eso. Por eso también María Luján Rey, hoy diputada nacional, se hizo muy conocida y muy visible como luchando por esta causa. Paolo Menguini, el papá de Lucas, laburante de Canal también 7. Laburante de Canal 7, también fue una de las caras visibles de este reclamo, porque bueno, había sido una familia que por supuesto sufrió como todas, pero además se le agregó este sufrimiento de primero no saber dónde estaba su hijo, así que bueno, todo esto confluyó y hizo que esta tragedia fuera, o sea, cuando parecía que no podía haber más tragedia, apareció la tragedia sobre la tragedia. Así que los 10 años se cumplen entonces de un hecho dolorosísimo en la historia del país, que, como digo, tuvo un juicio en tiempo récord y que todavía igual evidentemente tiene heridas abiertas y algunas cuestiones judiciales que resolver. En otro orden de cosas,
van a escuchar mucho que el gobierno busca mandar esta semana al Congreso el acuerdo o el preacuerdo con el FMI, o al que está llegando con el staff técnico, digamos, del FMI. Esto quiere decir que ya se van conociendo algunos detalles más. Y ya hubo ruido el viernes cuando el director del organismo en esta región, Ilan Goldfein, dijo que se habían intensificado las negociaciones, que se estaba trabajando, y escuchen esto. ¿Qué? Dijo que querían llegar a un acuerdo completo con todas las reformas que están en el nuevo programa. Y ahí la palabra reforma fue como... ¿Qué surgieron dijo reforma? Dijo reforma. Reforma me suena a había ajuste. dicho que no. Claro. Entonces... ¿Wolfman? Bueno, no sabíamos nada de estas reformas. Ahí apareció un debate porque trascendieron algunos borradores de lo que supuestamente sería ese preacuerdo. Entonces, en esos borradores aparecieron algunas cosas que... esto está medio rari. Y aparecía una intención de tocar de algún modo el régimen jubilatorio. Entonces, imagínense, en este país, vas a tocar el régimen jubilatorio, ¿de qué estamos hablando? Primero que hablar de eso es un tema absolutamente delicado. Per se. Segundo, si además hablar de eso es porque nos lo vienen a imponer de afuera, es terriblemente. Bueno, el gobierno desmintió, el propio Alberto Fernández se ocupó de desmentir que vayan a tocar todas las jubilaciones, pero sí dijo, porque él dice, no vamos a tocar el régimen de jubilaciones, pero si yo les cuento lo que van a tocar, sí van a tocar el régimen. El asunto, y ojalá, no es que aparentemente no van a tocar el régimen de la mayoría, sí. Pero lo que sí parece que están pensando es algo que se revisó hace 2 años y que se contempla revisar un poquito más, como darle una vuelta de tuerca más, que son algunas de las jubilaciones especiales, ni siquiera todas, porque cuando se habla de jubilaciones especiales, también ayer saltaron los docentes a decir, pará, ¿cómo jubilaciones especiales? Los docentes de universidades, ¿cómo jubilaciones especiales? No, aparentemente son las jubilaciones de jueces y de diplomáticos. No son tantos, porque como se acomodó eso, viste que ahora, a partir de ahora, los nuevos jueces ya tienen un régimen distinto del que venían teniendo los jueces en los últimos años. Entonces, no es que el gobierno se podría recaudar una fortuna si cambiara este panorama, pero bueno, por lo menos lo haría más justo. Alrededor, tengo entendido, del 80% de lo que cobran, ¿no? En la actualidad, la jubilación. Los jueces tienen como el 82% móvil, no exactamente así, pero tienen como un número más o menos. El sueldo de un juez inicial, tengo entendido que es de 700.000 pesos aproximadamente, y el promedio es de un palo. Sí. Por mes. Sí. Cada juez se lleva un palito por mes. En realidad entiendo que entre los jueces puede ser, entre los diplomáticos creo que hay uno solo que se lleva tanto, no sé quién es, pero no se sabe, pero entiendo que hay uno solo que... Pero no son tantos, porque pensá esto, los regímenes especiales son como 200.000 personas, pero entre jueces y diplomáticos son nada. Sí. Yo como que te diga 4.000. No, una pregunta incómoda te voy a hacer. ¿Ese volumen de guita hace una diferencia? Ninguna diferencia. Es como que te diga el 0,1 de la... No hace ninguna diferencia para lo que el gobierno necesita recaudar. Pero es cierto que si vos estás en un plan de ver por dónde retocas, quizás simbólicamente sí, y aparte, si el FMI está presionando mucho para tocar las jubilaciones, ponele, y vos le decís no, a lo mejor en algún momento te das cuenta que insisten tanto que por ahí hay que decir que sí a algo, y bueno, capaz que sí, la de los ricos. ¿Y vos decís que los jueces se van a dejar tocar? Bueno, ahí está la cuestión, porque como decíamos antes, los jueces judicializan algo. ¿Y después quién decide? ¡Yo! ¡Los jueces! ¡Está bien! Muy bueno. Sí. Entonces es difícil pensar que algo de esto pueda suceder, y por eso también salieron con su enojo a decir, che, ya estamos poniendo lo nuestro y ahora tenemos que poner un poco más. A su enojo lo pusieron en una solicitada. Por eso, pero sí, se entiende que el que tiene mucho ponga y se enoje porque le pidan más, pero imagínate si le piden más al que no tiene. Los nuevos jueces están pagando impuestos a las ganancias, los viejos no. Claro, por eso te digo, los que no, al revés, los nuevos jueces, los nuevos jueces están en un régimen nuevo, que es que son personas bastante más normales. Entonces, el universo de donde pueden sacar la plata es chiquito. Pero bueno, vamos a ver. Florencia Halfon, Lackman. Soy yo. Jueces y realidad.